Bienvenidos, estamos en vivo, parte de la campaña informativa de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes. Esta noche vamos a conversar sobre este tema con Carlos Said, internista magíster en salud pública. Bienvenido, Carlos Said. Hola, un gusto estar acá compartiendo con la gente de Magallanes. Bueno, gracias por esta invitación y siempre un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias a usted por conectarse con nosotros y con todos los magallánicos que nos están escuchando en este momento. Lo primero que le quiero consultar, ¿es hoy día el cáncer el principal problema de salud pública? Sí, efectivamente el cáncer es el principal desafío probablemente uno de los principales desafíos de salud pública que enfrenta el país, por dos motivos. Fundamentalmente porque el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento. Nosotros tenemos una población que, producto de medidas de salud pública, de estándares de vida, ya no fallece de, por ejemplo, enfermedades infecciosas, de enfermedades, por ejemplo, que son prevenibles por la vacunación, e incluso digamos, no se ha reducido significativamente la mortalidad por enfermedades cardíacas. Es decir, hoy en día, si bien las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un problema de salud pública muy relevante, existen terapias que han ayudado a que la posibilidad de fallecer producto de un problema del corazón se reduzca. Entonces aumenta la expectativa de vida y con ello sin duda aumenta el cáncer como un problema de salud pública. También, sin embargo, hay estadísticas que indican que cada vez hay más niños también con diagnósticos de cáncer. ¿Eso a qué se debería? Creo que efectivamente ha habido una tendencia en general al aumento de los tumores oncológicos. Yo en general me especializo en los temas de adultos y efectivamente a nivel de adultos lo que hemos visto es un aumento de distintos tipos de cáncer, producto de la mayor, digamos, del envejecimiento de la población, de la exposición a los factores de riesgo que son en general más relevantes para el cáncer, que son el tabaco, algunos factores que son muy prevalentes en Chile, como la obesidad, el sedentarismo. Sabemos que efectivamente el 75% de la población tiene obesidad y sobrepeso, y la obesidad y el sobrepeso ha sido un factor, o es un factor determinante en diversos tipos de cáncer. Lo mismo sucede con los bajos niveles de actividad física, que también promueven o aumentan el riesgo de distintos tipos de cáncer. También hay varias conductas, digamos, a nivel de consumo de sustancias que no son solo el tabaco. Por ejemplo, el consumo de alcohol, donde Chile tiene cifras récord de consumo a nivel latinoamericano, especialmente en adolescentes, aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer, específicamente esófago, boca, todo el tubo digestivo. Y también recordemos que existen otros factores de riesgo, especialmente asociados a las dietas occidentales, que son muy frecuentes en Chile, es decir, la ingesta de carnes rojas, los alimentos ultraprocesados, son factores que han ido aumentando, digamos, como un factor en la población. Recordemos que tenemos no solo una población que tiene elevados niveles de obesidad, sino un problema también de dietas que están muchas veces cargadas hacia los alimentos ultraprocesados, a veces con excesivo consumo de carnes rojas, que son elementos que indudablemente aumentan el riesgo de diversos tipos de cáncer, especialmente del tubo digestivo. Ahora, en este momento, ¿cuál es el ranking, por decirlo, si es que hay alguno de los cánceres más que provocan más muertes en Chile? A ver, es importante saber que hoy en día mueren alrededor de dentro de los cánceres que causan más fallecimientos están mama, vesícula, cáncer gástrico, un poco más abajo también cáncer de colon y toda la patología cérvico-uterina. Son los cánceres más frecuentes junto al cáncer de mama. Ahora, es importante destacar que todos estos cánceres en general tienen un factor que es prevenible.
En ese sentido es importante destacar, por ejemplo, hablamos de cáncer gástrico. Cáncer gástrico fundamentalmente tiene un factor de riesgo que es una infección, que es una bacteria llamada Helicobacter pylori. Esa infección se puede detectar por la vía de una endoscopía, entonces toma un test que se llama un test de ureasa y que permite identificar la presencia de esta bacteria, tratarla y con eso reducir significativamente el riesgo de cáncer. Tumores como el cáncer de mama se pueden prevenir, se puede reducir significativamente su riesgo por la vía de mantener un peso adecuado, no fumar, reducir la ingesta de alcohol, y se puede prevenir con un examen de screening, que es la mamografía. Y así con varios tumores donde nos encontramos que existen efectivamente alternativas muy importantes que permiten reducir los factores de riesgo y diagnosticarlo en forma precoz. El problema justamente es que hay una falla, digamos, en las políticas de salud pública que buscan promover hábitos saludables, y desgraciadamente en general los hábitos de nuestra población son hábitos que son muy cancerígenos, por así decirlo. Es decir, el fumar, somos el país con mayor tabaquismo de Latinoamérica, consumo de alcohol, tenemos más obesidad y sobrepeso que Estados Unidos, o sea, somos el país con más sobrepeso y obesidad de la OECD. Es decir, son índices que son muy preocupantes y que sin duda llevan a una mayor frecuencia de cáncer. Entonces, de ahí la importancia de poner énfasis no solo en los factores, digamos, como el screening o el diagnóstico precoz, sino poner énfasis también en los cambios o en los hábitos de vida que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Creo que eso es un énfasis que ha faltado en nuestras políticas públicas. Doctor, entonces cuando hablamos de prevención, principalmente hoy día estaríamos hablando de cambio de conducta, de hábitos. La prevención pasa por varios, evidentemente hay un aspecto que es de promoción, de promover la educación respecto a alimentación más saludable, a tener un peso adecuado, a no fumar, pero también pasa evidentemente por promover los exámenes oportunos en forma preventiva de screening, de los cuales hoy evidentemente, especialmente con la pandemia, hemos visto un retraso en esto, es decir, se está realizando menos screening, digamos, menos mamografías, se han realizado menos Papa Nicolau, es decir, hay una población que se ha quedado atrasada en su screening, en los exámenes que tienen que realizarse para prevenir o para detectar precozmente distintos tumores, y eso evidentemente es un problema de salud pública. Quisiera destacar que muchas veces nos olvidamos que dentro de los factores más prevenibles de cáncer hay ciertas infecciones, ¿no? Por ejemplo, varias enfermedades de transmisión sexual son un factor de riesgo para tumores, entre ellas el virus papiloma humano, el VIH, el virus Epstein-Barr. Entonces, existen distintos virus, especialmente, digamos, el VIH, el virus papiloma. En el caso del virus papiloma existe una vacuna, ¿no? Que hoy está disponible. En el caso del VIH, evidentemente, diagnosticarlo precozmente, tratarlo, uso del preservativo para prevenir el contagio, y otras infecciones, como ya conversamos, el tema del Helicobacter pylori, que si bien no es una infección de transmisión sexual, es una infección también que es prevenible, ¿no? Diagnosticable y tratable. Entonces, creo que esos son algunos de los factores que muchas veces dejamos de lado, y no olvidar también todos los tumores de la piel, ¿no? Que se relacionan fundamentalmente con la exposición a radiación UV, especialmente en la infancia. Entonces ahí es muy importante el uso de protección de bloqueador solar, especialmente evitar la exposición al sol entre las 10 y las 4, usar gorros, exposición a radiación UV. Eso también es determinante, prevenir el riesgo de algunos tumores bien malignos, como son los melanomas o tumores. Bueno, estamos hablando con Carlos Said, magíster en salud pública, sobre la prevención y los diferentes tipos de cáncer y las conductas que tenemos los chilenos que para nada contribuyen, ¿cierto?, a reducir los índices de esta enfermedad.
Me gustaría también saber, doctor, en salud pública, ¿qué garantías tenemos los chilenos, los magallánicos en particular, que están viendo este programa, que podemos hacer exigibles respecto de exámenes una vez al año? ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo creo que lo más importante, creo que no, digamos, como no uno puede hablar de cáncer, sino que hay diversos cánceres, creo que lo primero que yo recomendaría es que fueran a su consultorio, que conversen digamos, con su médico familiar, con el médico que sea el médico de cabecera o el médico tratante. Cada examen o cada cáncer tiene una forma específica de prevenirse, y los exámenes que se tienen que indicar varían según, por ejemplo, los factores de riesgo familiares, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene ciertos factores de riesgo en su familia, por ejemplo, puede estar indicado comenzar antes con los exámenes preventivos para cierto tipo de cáncer. Por ejemplo, si usualmente se recomienda realizar una colonoscopía para prevenir cáncer de colon, o un test de sangre oculta en deposiciones. Ese screening comienza a los 50 años. Sin embargo, si una persona, por ejemplo, ha tenido cáncer de colon en una familia, por ejemplo, padre o hermano, a los 45 años, el screening se indica 10 años antes, cuando la persona tiene, digamos, 10 años antes de la edad a la que el familiar tuvo ese tumor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi papá tuvo un tumor, por ejemplo, de colon a los 45, yo debería comenzar con screening a los 35 años. Entonces, en ese sentido, es importante entender que la prevención varía también según ciertos criterios personales, en ese sentido. Y que esos factores son factores relevantes. Ahora, recordar que la mayoría en general de los tumores más frecuentes en Chile tienen una garantía GES asociada, ¿no? Así que en ese sentido creo que Chile, más que estar al debe, yo creo que donde más estamos al debe es en las medidas de salud pública que ayudan a reducir el riesgo general de cáncer en general. No digo que no estemos al debe, no digo que estamos haciendo todo perfecto en tratamiento y terapia, pero evidentemente hay un descontrol absoluto en las medidas más básicas de salud pública para prevenir el cáncer, como por ejemplo la aprobación de la ley de tabaco, ¿ya? La ley de tabaco, sabemos que el tabaco mata aproximadamente 18.000 personas todos los años, ¿ya? Mueren 55 personas todos los días por tabaco. Un porcentaje significativo de ellos muere por cáncer, distintos tipos de cáncer, especialmente cáncer de pulmón, pero como dijimos otras veces, cáncer de esófago, cáncer de mama. Y hay una ley que está pendiente al Congreso que homologaría o haría nuestra ley similar a la de Australia o a la de Reino Unido, introduciendo ¿qué cosa? Introduciendo diseños genéricos de cajetillas, es decir, cajetillas de un solo color, en donde el nombre del cigarrillo está solo en una letra genérica. Eso la hace menos atractiva para los niños y es una medida de costo prácticamente cero que permite reducir el consumo de tabaco en niños. Una segunda medida es la venta de cajetillas bajo el mesón, es decir, sin vista al público, una medida que también se ha implementado en Reino Unido, en Australia, que es probablemente efectiva en reducir el consumo de tabaco, especialmente en niños. Estas son medidas que duermen en el Congreso y que han sido intensamente bloqueadas por el lobby de la industria. Para que se hagan una idea, la última ley de tabaco, la que prohibió fumar en espacios públicos, produjo una reducción del 8% en el consumo de tabaco. O sea, son leyes que producen un impacto significativo en el tiempo y que se va incrementando con el paso de los años, porque sobre todo todas las leyes que tienen que ver con aumento de impuestos, con reducción de la publicidad, con establecer cajetillas genéricas o venta bajo el mesón, lo que hacen estas leyes es básicamente impactan el consumo en niños. Entonces son menos niños que comienzan a fumar, y se sabe que cuando una persona no fuma de niño, las probabilidades que tiene de fumar de adulto son mucho más bajas, la posibilidad de hacerse dependiente son mucho más bajas. Entonces a la larga avanzamos a una población que fuma sustantivamente menos, que es la situación de Australia.
Entonces, en Australia y Nueva Zelanda, donde el consumo de tabaco en adolescentes ha ido disminuyendo progresivamente, e incluso Nueva Zelanda podría llegar a ser el primer país del mundo libre de consumo de tabaco, donde el tabaco deje de ser un problema de salud pública. Eso es posible, y es posible con leyes que justamente incentiven el consumo de tabaco en menores. No es necesario prohibir, no es necesario, yo evidentemente no estoy a favor de la prohibición creo que la prohibición en general no, se viene de algunas personas que la defienden, yo creo que eso no ayuda en nada. Creo que efectivamente las medidas que restringen la publicidad al máximo, que aumentan impuestos, son efectivamente las más demostrablemente efectivas, y son las que promueve la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de tabaco. Y creo que ahí es donde Chile está más al debe. Creo que nos hemos enfocado a veces mucho solo en tratamiento, solo en medicamentos, y las medidas más baratas que dan más, que son más efectivas en el largo plazo, las hemos dejado un poco de lado, porque muchas veces es más fácil ponernos de acuerdo en comprar un medicamento, en comprar una nueva terapia, en invertir, por ejemplo, en países en cirugía, que si mira, ¿sabes qué? Acá hay que, por ejemplo, establecer la cajilla genérica, la venta bajo el mesón. Creo que ahí el lobby de la industria ha sido muy intenso, y desgraciadamente es un lobby que solo perjudica a los pacientes. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a conocer un poco más de lo que es la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, que es la que está impulsando esta campaña informativa que se llama Vivo. Así que después de ver este pequeño video, regresamos contigo. Soy Melita Prado, paciente oncológica, padecí un cáncer gástrico en el 2018. Soy integrante de la agrupación oncológica de acá de Punta Arenas y vencí el cáncer. En estos momentos yo disfruto el día a día, soy feliz, y en estos momentos estoy celebrando el baby shower de mi primera nieta, que es la felicidad más grande que he tenido en este año. Soy Melita Prado y yo vivo. Estamos en vivo, parte de la campaña informativa de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, que se está llevando a través de diferentes medios de comunicación social y redes sociales, y también a través de ITV Patagonia. Agradecemos a este canal el abrirnos las puertas para informar a la comunidad magallánica sobre esta enfermedad, el cáncer, que es hoy la principal causa de muerte en nuestro país, y como hemos dicho, también por momentos es la principal causa de muerte aquí en Magallanes. Estamos en contacto con Santiago con el doctor Carlos Said, magíster en salud pública. Hemos estado hablando de prevención, Carlos, y tú has tocado un tema fundamental, que es las conductas y los hábitos que tenemos los chilenos, que favorecen a que haya más cáncer y que el cáncer sea hoy la primera causa de muerte en nuestro país. Ahí dijiste en el primer bloque que el 33% de los chilenos fuman, y que eso es una causa que provoca o que ayuda, ¿cierto?, a que aparezcan diversos cánceres. Me gustaría que ahondáramos en eso, porque no solamente es cáncer entonces al pulmón, ¿cierto? ¿Hay otros cánceres derivados del consumo de tabaco? Al menos 15 tipos de cáncer lo que se relaciona al consumo de tabaco. No es solo cáncer pulmonar, como el tabaco se inhala, aparte entra al tubo digestivo, entonces afecta al esófago, aumenta el riesgo de cáncer gástrico, pero también las toxinas del tabaco circulan en la sangre y llegan, por ejemplo, a través de eso, de esa vía al riñón, y se excretan por la vía urinaria. Entonces, el tabaco también es el principal factor de riesgo para cáncer de riñón, cáncer de la vejiga, y también para tumores de la sangre, como la leucemia. Entonces, en ese sentido, el tabaco, bueno, además de ser el principal factor de riesgo para infarto, para enfermedades cerebrovascular y demencia, es el principal factor de riesgo para 15 tipos de cáncer. Y de hecho, cuando decía hace un rato, se estima que 20% de las muertes por cáncer del mundo se deben al tabaco. El tabaco ha matado, para que se haga una idea, en el siglo XX más personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas.
O sea, el tabaco es simplemente un arma de destrucción masiva, esa es la verdad, a la cual, sin embargo, se le hace publicidad, se promueve su consumo en niños. Entonces, es realmente un problema de salud pública que no lo hemos enfrentado adecuadamente y que creo que ha sido desgraciadamente postergado, porque muchas veces es más fácil poner el énfasis en otras cosas, decir, mira, hablemos de un medicamento, hablemos de una terapia, pero no nos metemos donde está el problema de fondo. Y de verdad, específicamente en cáncer, un problema de fondo muy serio es tabaco. Y de hecho, yo siempre pongo este ejemplo. Hoy en día en Chile, por suerte, se cubre una garantía de tratamiento de cáncer de pulmón. Sin embargo, no hay una garantía para dejar de fumar. Es decir, hoy en día a los chilenos no se les garantiza una terapia para dejar de fumar. Entonces uno dice, eso está mal. O sea, no puede ser que estemos financiando tratamiento para el cáncer, pero no estemos financiando, pues que estemos financiando tratamiento para el cáncer de pulmón, pero no estemos financiando las terapias básicas, que no son terapias costosas y que son efectivas para dejar de fumar. Entonces creo que ahí, de hecho, justamente la OMS ha destacado eso, que tiene un punto de falencia, es decir, si los demás tal vez en tabaquismo y por ende en cáncer es en masificar el acceso a terapias para dejar de fumar. En ese sentido, por ejemplo, también educar desde temprana edad sobre este tema, ¿no sería importante? Sí, efectivamente, es siempre importante educar, y yo insisto en esto, nunca se tiene que dejar de lado la educación, pero recordemos que educación no es solo lo que se enseña en el colegio, educación es qué te enseña la sociedad. Entonces, una sociedad que demuestra cigarrillos, por ejemplo, en todos los puntos de venta, te los muestra con cajetillas de colores, en lugares vistosos, luminosos, lo que te está diciendo de una forma es que fumar es bueno, ¿no? Lo vendemos junto con chocolates, lo vendemos junto con bebidas, ¿no? Lo vendemos con cosas que le gustan a los niños. Entonces los niños van, compran un chocolate, compran una bebida y ven una cajetilla al lado. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando? Eso también es educación. Entonces, por eso yo insisto que no podemos decir que educación es solo hacer una clase en el colegio donde se enseña a la importancia de no fumar, sino que educación es también mostrarle a los niños, como sociedad, todo el día, que efectivamente fumar no es bueno. Entonces, si no es bueno, no es algo que lo deberíamos vender junto a los chocolates, sino que es algo que debería estar debajo del mesón, fuera de la vista de los niños. Es algo que debería, no tener colores atractivos, porque sabemos que las cajetillas o los colores que se eligen para las cajetillas no son al azar. Las tabacaleras por algo eligen colores vistosos, eligen incluso sabores que son atractivos para los niños. De hecho, los cigarrillos de menta, algunos que tienen sabores clique de frambuesa. Chile tiene récord mundial, es el país que mayor venta tiene de cigarros saborizados, ¿no? Y la estrategia de vender cigarros con sabores es justamente una estrategia que busca ser atractiva para los niños. Entonces yo digo, sí, educación, sí, pero educación no es solo hacer clases en el colegio. Educación es transmitir en la sociedad y mostrar que los cigarros no son chocolates, que los cigarrillos no son bebidas, sino que son un producto mortal al cual los niños no deberían tener un acceso tan fácil como el que tienen hoy en día. Y recordemos que además en Chile, desgraciadamente, también por falencias legales, no se fiscaliza la venta de cigarrillos menores. O sea, prácticamente las sanciones por vender tabaco a niños son inexistentes. Entonces nuestros niños, en verdad, en la práctica no están protegidos contra la venta de tabaco. En algunos países, por ejemplo, yo estudié en Inglaterra y hice mi tesis respecto al tabaco. El gobierno fiscaliza con fiscalizadores incógnitos, es decir, personas que son niños que van acompañados por un adulto que corresponde a la autoridad de salud y simulan o intentan comprar cigarrillos supervisados por este adulto, que es una persona de la autoridad sanitaria. Si el comercio vende cigarrillos a esta persona, a este niño, se lo sanciona. Y si realiza esa venta 3 veces, puede perder la patente, simplemente puede dejar de vender. Y esas sanciones se realizan, o sea, las personas son multadas y pueden perder su patente, pueden perder la posibilidad de vender. Entonces, ese tipo de sanciones hoy en día en Chile casi no existen y a nadie se le sanciona por vender tabaco a menores, porque también es algo que no se fiscaliza y algo para lo cual se asigna muy pocos recursos. Entonces, creo que es importante, yo siempre digo cuando hablamos de cáncer, a veces estamos viendo
la última línea, estamos viendo el comienzo del problema. Yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces lo que sucede en cáncer es lo que se habla de río abajo y río arriba, ¿ya? Que uno puede llegar a un río y ver que hay personas que se están ahogando, ¿ya? Entonces uno dice, oye, vamos y salvemos a las personas que se están ahogando. Y alguien nos dice, oye, pero miremos río arriba, hay un puente que está roto, y ese puente que está roto se están cayendo personas al río, que son los ahogados que vemos ahora. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es reparar el puente río arriba. No digo que no haya que salvar a los que se están ahogando, pero hay que poner el primer esfuerzo en evitar que sigan cayendo personas del puente hacia el río. Bueno, ese puente roto es el acceso muy fácil que tienen todos nuestros niños a los productos del tabaco. Y las personas que se ahogan son las personas que vemos de adultos morir por cáncer de pulmón, morir por distintos tipos de cáncer del tubo digestivo, riñón, etcétera. Entonces, está bien, tratemos a esas personas, pero pongamos un énfasis aún mayor en reparar ese puente roto, en impedir que nuestros niños sigan accediendo a un producto que es la principal causa de cáncer en el país. Carlos, si esta información es tan clara, y me imagino que esto es algo que se ha debatido en todas las esferas, gobierno, parlamento, industria, ¿por qué en el Congreso no avanza el proyecto de ley cáncer? Bueno, o sea, de tabaco. Es fuerte. Hay un reportaje de Gartner que muestra que centros de estudio en el país son financiados por la industria del tabaco. O sea, eso es así. Son centros de estudio que están vinculados que asesoran a diputados y a senadores. Entonces siempre hay un motivo por el cual la ley es bloqueada. De hecho, últimamente la ley está bloqueada en la Comisión de Agricultura. Se argumenta que la ley de tabaco podría perjudicar a las personas que cultivan tabaco, pero la industria del tabaco completa en Chile, en términos de personas dedicadas al cultivo, genera 1.000 empleos, ¿no? Para que te hagas una idea, esos son los muertos que fallecen por consumir tabaco en 2 meses en el país, ¿no? Y esos son los empleos totales que genera la industria del tabaco en el área de cultivo. Entonces, claramente la solución, y yo obviamente no quiero dejar a nadie cesante, pero la solución pasa evidentemente por ayudar a esos agricultores a reconvertirse, generar un plan de empleo, pero es evidente que al país le sale mucho más barato ayudar a que esos 1.000 empleos que da la industria del tabaco en las plantaciones de tabaco se conviertan a otros cultivos, a tomates, a otra industria del cultivo, y dejemos de ver morir todos los días 52 personas por efecto del tabaquismo. Creo que la solución en ese sentido es bastante evidente. Desgraciadamente a veces los intereses económicos priman y están muy por encima de la salud de las personas. Carlos, en la problemática del cáncer en general, ¿cuánto ha ayudado tener ahora una ley nacional del cáncer? Creo que es muy importante. Desgraciadamente es una ley que yo creo que ha quedado un poco coja porque no se le ha dado el financiamiento adecuado. Mucho parte de lo que se planteó era la posibilidad de, a través de aumentar un impuesto al tabaco, generar mayor financiamiento para la ley del cáncer. Entonces creo que es importante que la ley fue un paso importante, pero no se logró lo que se quería, que era que esta ley estuviera acoplada más a la aprobación de un fortalecimiento a la ley de tabaco y un aumento de impuestos a ciertos productos cancerígenos, como el alcohol o el tabaco, y que ese dinero ayudara a financiar esta ley. Una ley que tiene poco presupuesto es una ley que tiende a ser inefectiva. Entonces, creo que en ese sentido es clave que aprobemos leyes, pero que estas leyes tengan músculo. Ese músculo, desgraciadamente, es dinero. Y creo que ahí, en general, los países han optado por, yo creo, lo que podríamos llamar una situación que es beneficiosa en los dos sentidos, que es aprobar, impuestos que a sustancias que dañen la salud y usar ese dinero justamente en mayor beneficio de las personas. Eso lo ha hecho, por ejemplo, países como Panamá, lo han hecho, por ejemplo, impuestos del tabaco van destinados, por ejemplo, a tratar a personas que desean dejar de fumar. Creo que ese es lo óptimo, usar, porque eso hace que las personas entiendan por qué se cobra este impuesto. Este impuesto no va destinado, el impuesto al tabaco, al alcohol, simplemente a burocracia del Estado o a
o a contratar operadores políticos, sino que es un impuesto que va en su directo beneficio. O sea, los productos que son dañinos para la salud, se les cobra impuestos, justamente ¿para qué? Para ayudar a esas personas que son perjudicadas por estos productos esencialmente cancerígenos, como son específicamente el tabaco y también el alcohol. Carlos Said, magíster en salud pública, te agradecemos haberte contactado con nosotros en este programa vivo de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes y esperamos poder seguir conversando contigo sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos allá en Magallanes y muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos Said. Como dijimos, magíster en salud pública. Hoy día el cáncer es, de hecho, una de las principales preocupaciones de salud. Ahora nos vamos a despedir y los invitamos a que nos encontremos la próxima semana, donde vamos a volver a hablar sobre este tema tan importante que es el cáncer. Buenas noches.